Hoy vamos a trabajar en primer lugar lo que se corresponde con la unidad número uno, de acuerdo a la hoja de ruta que está en el aula virtual subida. En la unidad uno específicamente dos trabajos que también están subidos en el aula virtual, que son los de Elías Palti y los de Yamandú Acosta. ¿Cuál es el punto que trabajan y cuáles los silvana? O a partir de esto nosotros vamos a visualizar específicamente el comienzo de nuestra unidad uno, que habla de historia intelectual, historia conceptual, aportes teóricos, identificación de problemáticas propias de América Latina. Bueno, el primero de los autores que vamos a mencionar, siguiendo la lectura que quizás ustedes ya la han realizado, es Elías Palti. Elías Palti va a hacer una descripción primera acerca de los caminos, digamos, que ha tenido la historia de las ideas en general, a partir de la escuela de Cambridge y el denominado giro lingüístico, y luego finalmente va a llegar a la situación de historia de las ideas en América Latina. Bueno, ¿qué es lo que ustedes es conveniente que presten atención? Bueno, Elías Palti habla de cómo surge la historia de las ideas como disciplina académica. Fíjense que incluso dice que las ideas son el objeto de estudio desde hace mucho tiempo, incluso llega a decir la más antigua de ellas sea la filosofía. Sin embargo, el campo de historia de las ideas es un campo que se ha ido construyendo. En principio, el punto en términos de autor que Elías Palti toma es el de Lovejoy, en donde este autor que funda la Escuela de Historia de las Ideas, en donde plantea específicamente algunas características de ellas. Por ejemplo, las ideas tienen la capacidad de migrar, de ir de una época a otra, y a partir de esa transitar a través del tiempo, empiezan a cobrar también nuevos y diversos sentidos. Por otro lado, las ideas tienen que ver con las posibilidades de transformación que tienen también a lo largo de este tiempo. La historia de las ideas tiene un aporte significativo a partir de este trabajo de Lovejoy, y luego Elías Palti toma los aportes que va a ser la corriente historiográfica de origen francés denominada Annales, que especialmente a propósito de la llamada nueva historia social. Allí Palti toma a un autor que les pido que recuerden y marquen en la lectura, porque ese es un punto de contacto con el trabajo de Yamandú Acosta, que es Lewis Namiar. En ese autor, a propósito de un artículo que toma específicamente Palti, señala que este autor tiene una perspectiva en relación a las ideas, en donde señala que, bueno, los hombres entran en contradicción con las ideas, e incluso en algunos casos contradicen hasta lo propio creación, cuando consideran necesario o pertinente realizarlo. En esa idea de debate que trabaja la historia de las ideas, tenemos que ver indudablemente el denominado giro lingüístico. Y es importante recuperar ese concepto y mantenerlo, esta idea de giro, que Yamandú Acosta va a trabajar en otros planos, que es el giro lingüístico que toma Skinner. Bien,
Este trabajo de Skinner en realidad tiene que ver con los usos públicos del lenguaje. Y en ese sentido, Skinner considera que hay una larga tradición anglosajona de filosofía del lenguaje, definiendo los textos como actos de habla. Y según esta perspectiva, hay que permitirse comprender históricamente un acto de habla que significaría no solo lo que se dice, sino, en el sentido específico de cómo se expresa, sino cómo resulta que esa expresión viene a dar cuenta de una trama de relaciones lingüísticas que también hacen alusión al contexto de creación y a la intencionalidad, que no necesariamente puede ser consciente o no, en el cual se ha expresado. A propósito justamente de esta idea del contexto que plantea Skinner, tiene que ver con entender que el significado que se le da en las ideas tiene que ver con el planteo que la sociedad pueda pensar en un momento dado en relación a cómo comunicar, qué comunicar, y en definitiva estas formas de expresión que dan cuenta de un tiempo determinado. Por lo tanto, el objetivo de la historia intelectual sería comprender no necesariamente lo que dijo cada autor, sino cómo fue posible para determinado autor decir lo que dijo en un contexto específicamente planteado. Esto es absolutamente clave. Entonces, cuando lleguen a la parte en donde Elías Palti habla o trabaja el texto y los aportes de Skinner, en especial hincapié en esta idea del contexto. Bien, por ejemplo, señala: es el conjunto de convenciones que delimitan el rango de las afirmaciones disponibles a un autor determinado. Y esta idea nosotros la vamos a trabajar a nivel de los textos que vamos a ver de algún autor. En este sentido, ¿qué es lo que quiere decir? ¿A quién va dirigido el texto? ¿Y cuál es el contexto que rodea esa producción? Bien, en donde esa persona definió dejar sus ideas por escrito. Bien, dan cuenta del momento histórico que vive, dan cuenta del momento histórico en donde él específicamente, el que escribe, está inserto. ¿Qué es lo que nos transmite? ¿Cómo es la forma que lo hace? Y también entender desde ese lugar que las palabras que trabaja, que emplea un autor, tienen que ser contextualizadas justamente en el tiempo histórico en donde se está planteando. Por ejemplo, cuando nosotros vemos los usos de la palabra pueblo, de la palabra patria, de la palabra nación, tenemos que colocarlos en el contexto de producción que se realiza. Por ejemplo, si estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX o de la primera mitad del siglo XX, donde indudablemente los conceptos han cobrado dimensiones distintas. Y hablando justamente del concepto, Palti señala que el concepto tiene la capacidad de trascender el contexto originario y se proyecta en el tiempo. Bien, acá evidentemente sigue los aportes de Koselleck, que señala que la historia de los conceptos y la historia de las ideas, en definitiva, son dos perspectivas posibles de la temporalidad, y que en definitiva